Gloria al Señor. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Gloria al Señor, bendecidos, bendecidas con toda bendición espiritual, ¿verdad? Es un gusto y un placer estar por acá en esta casa, en este hogar, con el mismo propósito de todas las semanitas bendecidas, y es para edificar de alguna manera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con el Evangelio del Nuevo Pacto, la palabra de gracia. Y como siempre queremos ser diligentes y trazar bien la palabra de verdad, ¿correcto? Dividir, trazar, entender bien este evangelio maravilloso. De lo contrario, si ya lo entendemos, lo continuamos repitiendo para que se nos continúe pegando en la cabeza, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que es nuestro espíritu, para entonces de esa manera ser edificados y sobre todas las cosas edificar a otros. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan, que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Gracias al Señor continuamos teniendo visitas, continuamos teniendo personas que nos escuchan, que atienden a nuestros videos de enseñanza. Entonces, es la única razón por la cual tenemos el canal, es la única razón por la cual tengo Facebook. La mayoría, el 95% de mis asuntos que comparto tienen que ver con los estudios bíblicos, porque es lo que me interesa que las personas conozcan, aprendan, escuchen. Porque estamos buscando galardones también, ¿sí o no? Sí. Buscamos galardones, bendecidos. El apóstol Pablo dice que corramos la carrera como los atletas que se esfuerzan y que se sacrifican para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Entonces yo prefiero de alguna manera muy pequeña, yo siento que es muy pequeño lo que yo hago, pero por lo menos que me den un galardón en el cielo, el que el Señor decida, porque el Señor es justo, ¿no? Pero ese es nuestro interés, bendecidos, compartir no tantas cosas terrenales, a menos que fuese necesario, pero más que todo cosas espirituales, cosas que tengan una diferencia en la vida de las personas en la eternidad, no solamente en este mundo, que es pasajero todo, ¿no? Bendecidos esta tarde, la unidad del Espíritu. Ese es el tema de este precioso día que el Señor nos regala, la unidad del Espíritu. Bendecidos, la última clase que tuvimos, hablamos la segunda parte, ¿no? De espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Y una de las cosas, bendecidos, que mencionamos es que para mantener la unidad del espíritu, bendecidos, y para lograr la iglesia, hablar todos una misma cosa, es sencillamente no ir más allá de lo que está escrito, ¿correcto? Esa es la clave, bendecidos, para la unidad del Espíritu. No ir más allá de lo que está escrito. He estado repitiendo, bendecidos, la misma frase en estas últimas clases. No ir más allá de lo que está escrito. Porque en una de los estudios anteriores que grabamos hace algunos años, la unidad del Espíritu, creo precisamente se llama, pudiéramos ponerle a este parte 2, dije que cómo se lograba que toda la iglesia, ¿no?, hablase una misma cosa, considerando que hay tantas diferentes religiones, tantas diferentes maneras de pensar, aún dentro del mismo pueblo evangélico, ¿correcto? Eso si añadimos como creyentes o religiosos a las diferentes denominaciones, testigos de Jehová, evangélicos pentecostales, evangélicos bautistas, evangélicos carismáticos, evangélicos metodistas, católicos, adventistas, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas diferentes maneras de pensar y diferentes religiones. Si todos nosotros trazamos, dividimos bien la palabra de verdad, todos deberíamos de hablar una misma cosa. Pero ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto. Hay diferencias
muy grandes entre la manera que nosotros creemos el Evangelio. La manera que nosotros dividimos y trazamos, bendecido, es muy particular. No lo ves en muchas religiones, muchos medios evangélicos, cristianos. Porque hemos entendido y hemos estado convencidos, y lo vamos a leer ahorita, lo que dice Gálatas 1, 11 y 12, ¿correcto? El Evangelio que yo os predico no es de hombre ni por hombre, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. En ese momento, bendecidos, si nosotros entendemos el apostolado de Pablo, nos volvemos paulinos. No necesariamente por una característica especial de Pablo antes de ser escogido, sino por la característica del apóstol Pablo después de haber sido escogido. Exactamente. Por la función, por la tarea que le dio el Señor al apóstol Pablo. Por eso es que cuando entendemos Gálatas 1, 11 y 12, somos paulinos en el sentido de que seguimos las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Por qué seguimos las enseñanzas del apóstol Pablo? Porque él dice que es revelación de Cristo. De lo contrario, bendecido, no deberíamos de seguir las enseñanzas del apóstol Pablo. No deberíamos de ser paulinos, a menos que él diga y dijo que su revelación, su evangelio fue por Jesucristo mismo directamente a él. Entonces yo creo que ya ahí me puedo evitar la crítica de decir que somos paulinos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que ya expliqué lo que es, lo que significa para nosotros y para mí ser paulinos. Es la única razón, Gálatas 1, 11 y 12. Y en otras partes donde él dice que él es el apóstol, maestro y predicador a los gentiles, ¿correcto? Entonces, bendecidos, esa es una característica muy particular, muy importante, marca una diferencia muy grande, entre otras cosas, que nosotros trazamos o dividimos la palabra de verdad, el Evangelio, de esa manera. Gálatas 1:11, el Señor Jesucristo le revela a Pablo, vivimos en el nuevo pacto, el mensaje a la iglesia es por Pablo en sus epístolas. Entonces, si nosotros los que estamos aquí presentes, más los que nos escuchan en YouTube, llegamos a la misma conclusión, vamos a hablar todos la misma cosa. Vamos a vivir bendecidos en la unidad del Espíritu. Sí, Señor. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? ¿A qué nos referimos con eso? La unidad del Espíritu es la revelación del Evangelio. Eso es lo único que es, bendecido. La unidad del Espíritu no es brincar igual, no es hablar en lenguas igual, no es en correr por los pasillos igual, no es reírnos incontrolablemente igual. Eso no es el Espíritu Santo, bendecido. Eso es desorden. La unidad del Espíritu es todos hablar y creer una misma cosa. Sin intención de ofender a nadie, pero tienen que darse cuenta cómo es. ¿Es la revelación? Es la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la revelación del Evangelio es algo espiritual. La revelación del Evangelio es por el Espíritu. Eso lo leemos en Corintios. Y nunca cambia. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 1:10 y sencillamente vamos a ir confirmando todo lo que estoy diciendo, por favor. 1 Corintios 1:10. Bendecido, y queremos ser un medio de edificación, ¿correcto? Muchas veces nos tienen que despertar un poco, ¿no? Pero con la verdad, eso es lo importante, que despertemos a nuestros bendecidos hermanos con la verdad. No con groserías, no con sarcasmo, no con nada de eso, bendecidos, con la verdad. Para que todos, ¿qué cosa? Hablemos una misma cosa, para que tengamos una unidad del Espíritu. Una unidad, pudiéramos decir, una unidad, mira, doctrinal.
una unidad doctrinal. ¿Estamos ahí bendecidos? 1:10. 1:10. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones o divisiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En un mismo parecer. Mira el verso 23, por favor. Verso 23. Dice: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente escándalo y a los griegos locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Si todos nosotros, si toda la iglesia, si los maestros, evangelistas y pastores predicaran solamente a Cristo, todos estaríamos en el mismo bote. Pero aquí el apóstol Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y también resucitado, por ende, ¿correcto? Mira el verso 6 del capítulo 2. Verso 6 del capítulo 2. Empero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra ¿qué? Gloria. Eso es lo que hablamos nosotros. Entonces, cuando Él dice hablamos sabiduría no de este mundo sino de Dios, es lo que precisamente Él quiere en el verso 10, que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué es lo que vamos a hablar? La sabiduría de Dios. Pero para hablar la sabiduría de Dios, bendecidos, nos guste o no nos guste, seamos perezosos o no perezosos, tenemos que ser diligentes. Tenemos que estudiar. Eso es lo que tenemos que hacer, bendecido. ¿Tú sabes que es más fácil buscar una experiencia emocional religiosa que sentarte a abrir la palabra del Señor y leerla? La gente prefiere la emoción en vez de leer, estudiar, conocer, analizar. Mira el verso 10 del capítulo 2, por favor. Empero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Por qué medio, bendecido? Esa es la unidad del Espíritu que el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 1, verso 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. ¿Qué significa eso, bendecido? Que ya Dios le reveló al apóstol Pablo el Evangelio del Nuevo Pacto. Eso es lo único que significa, bendecido. No te está mandando a ti ni a mí a buscar una revelación, una experiencia religiosa, por decirlo así entre comillas, del Espíritu y decir, el Espíritu me habló, me reveló. No, lo que está diciendo es que Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque lo que Él recibió fue por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Mira el verso 13, por favor. Dice: lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría. Bendecido. Si nosotros hablamos algo que no es de humana sabiduría, ¿de dónde viene entonces? ¿Dónde está? Pero ¿dónde está esa fuente? ¿Dónde está esa fuente? Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría. ¿Dónde está entonces esa sabiduría?
Las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, donde dice, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, circula todo eso ahí, por favor, y pon referencia bíblica Gálatas 1, 11 y 12. Porque si no es de seres humanos, tiene que ser la revelación que él recibió. Donde dice, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría. Gálatas 1, 11 y 12. El evangelio que yo recibí, no lo aprendí de hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Porque aquí te dice que no es por ser humano, sino es por el Espíritu. Sino en la que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Correcto. Lo espiritual que tú recibes, tu herencia, lo que significa ese aspecto espiritual para nosotros los escogidos. Esa revelación viene del apóstol Pablo. Por eso es que somos, ¿qué cosa? Paulinos, la única razón. Ve al verso 6 del capítulo 4, por favor. Verso 6 del capítulo 4, y eso lo hablamos la semana pasada. Sí. Dice, y estas cosas, hermanos, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de leer. Una de las cosas que el apóstol Pablo se está refiriendo son a las cosas que hemos hablado ahorita. Dice, estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Tú crees que si el apóstol Pablo no creyera que lo que él reveló por medio de Cristo o Cristo por medio de él no fuese la palabra de Dios, la revelación, en el verso 13 no diría las palabras que enseña el Espíritu? No lo diría, bendecido. Y entonces después te dice, no vamos a ir más allá de lo que está escrito o revelado. Vamos a ir a Gálatas 1:3, por favor. Gálatas 1:3. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre jamás. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo, bendecido, a esta iglesia en el área de Galacia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó en la gracia de Cristo a otro, ¿qué cosa? Evangelio. Porque hay un solo evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? La gracia de Dios. Lo único. Bendecido. Si no nos dedicamos a predicar el evangelio de la gracia de Dios, ¿estamos en qué cosa? Estamos en otro evangelio. Si predicamos otra cosa que no sea la gracia de Dios, el evangelio del nuevo pacto, vivir por la fe, vivir en esperanza, confiando en lo que Él hizo, estamos en otro evangelio. Porque si no estamos en eso, estamos en obra, bendecido. Quiere decir que en algún momento de nuestra existencia en la vida y nuestra experiencia con algún tipo de fe, se nos añadieron obras y ya no es gracia. Porque si es gracia, no es obras, y si es obra, ya no es gracia. Entonces, tiene que haber un celo, bendecido. Tiene que haber un celo por la verdad. Si no predicas gracia, estás en otro evangelio. No hay un evangelio de gracia fuera del que ya existe, pero entonces es un evangelio pervertido. Aquí te lo dicen. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual, ¿qué dice? No es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa? Pervertir. Es un evangelio pervertido, es un evangelio dañado, y en este contexto es un evangelio mezclado ¿con qué? Con obras. Porque ¿cuál era el problema de los Gálatas?
La circuncisión. Circuncisión. ¿Cuál fue el problema de Pedro? La circuncisión. Los de la circuncisión, que les tuvo ¿qué cosa? Miedo. No se vistió del espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la intención de ellos, bendecidos. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la intención de los malos obreros. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque él quiere que la iglesia mantenga la unidad del espíritu, la unidad doctrinal, la unidad de una sola revelación de Jesucristo dado al apóstol Pablo. Específico, claro, con evidencia bíblica, bendecido lo que yo te estoy diciendo. Y te voy a decir una cosa, no importa las consecuencias. No importan las consecuencias. Bendecido, y esto te lo digo en serio. Por sobre todas las cosas, bendecido, la verdad. Por sobre todas las cosas, proponte en tu vida, por lo menos con la verdad del Evangelio de Cristo, por el cual Él murió para establecerlo y para entregarnos una herencia maravillosa que está revelada en la gracia del Señor. Por sobre todas las cosas, no importan las consecuencias, hablamos la verdad del Evangelio. Sí, Señor. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso no lo puedes cambiar nunca. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esa verdad glorifica lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El que niegue esa verdad, el que te diga que la salvación se pierde, está negando la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La está negando. Y no está hablando conforme a qué, a la verdad. Mira lo que dice aquí el Evangelio, bendecido. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Verso 10. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro agradar ¿a quiénes? A los hombres. Mira lo que dice acá. Esto casi nadie lo lee. Porque si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Si predicas que la salvación se pierde, estás tratando de agradar a los hombres. Si predicas otra cosa que no sea gracia, estás agradando a los hombres. Si no predicas la unidad del Espíritu, la verdad revelada por Jesucristo, el apóstol Pablo, no eres un siervo de Cristo. Si cuando te paras en un púlpito estás pensando de que la gente no se te van a ir, entonces déjame ver si no digo esto, sino que digo aquello. No eres siervo de Cristo porque estás más preocupado porque la gente no se te vaya y después te llega la factura de la luz y no la puedes pagar, ¿correcto? O tienes que pagar el Mercedes-Benz, tienes que pagar el carro del año que andas o el avión. Entonces te apartas de la verdad por el amor al dinero. Sí, Señor. Porque raíz de todo mal, ¿qué? Es la plata. El amor al dinero. Entonces en el 11 dice, empero, sin embargo, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. ¿Qué dice en 1 Corintios? Empero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Después dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Después dice, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo. Que dice el apóstol Pablo en Gálatas, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Entonces eso no es sabiduría humana. Porque ni yo lo recibí de hombre,
ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Esa es la razón por la cual somos, ¿qué cosa? Paulinos. Es la única razón. Si eso no estuviera ahí escrito, no somos paulinos, porque no somos ciegos, no somos idólatras de hombres, no somos personas no pensantes. Tenemos que entender el porqué de las cosas, bendecidos. Y tenemos que saber explicar por qué seguimos las epístolas del apóstol Pablo. Y la explicación es como bastante fácil, ¿no? Pon en tus notas, por favor, la importancia de las epístolas paulinas. La importancia de las epístolas paulinas. 2 puntos. Te voy a dar varios versos bíblicos, unos cuantos. Mira, si nosotros logramos convencer a algún bendecido que todavía no esté convencido que este es el evangelio que hay que predicar, sobre el cual tenemos que edificar, es el fundamento para la iglesia, bendecido, ya con eso dimos un paso adelante inmenso, porque una vez tú crees eso, te voy a decir personalmente, una vez yo entendí esta verdad, no puedo edificar tu vida de otra fuente fuera de las epístolas del apóstol Pablo. Y si uso otra fuente como los libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene que ser que armonice con la revelación del evangelio por Jesucristo al apóstol Pablo. De lo contrario no te lo puedo enseñar, o te lo puedo enseñar de una manera histórica, pero no para aplicártelo a tu vida como creyente dentro de la dispensación del nuevo pacto. No puedo. ¿Por qué? Porque de lo contrario violo esta realidad de que el fundamento es sobre las epístolas del apóstol Pablo. Mira, ve a 2 de Tesalonicenses 3:14, por favor. 3:14. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Mira, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero nuestra amonestación siempre es que con paciencia y con doctrina, mira lo que dice el 15, empero no le tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Esa es nuestra actitud, bendecido. Ve al capítulo 2, verso 13, por favor. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13 de 2 de Tesalonicenses. ¿Estamos ahí? Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, en la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo glorificado. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta, ¿qué? Nuestra. Y nuestro Señor Jesucristo mismo y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza en gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Está claro, bendecido? ¿Está claro? Ve a 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14, verso 37. Capítulo 14, verso 37. Dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. No hay nada que hacer, bendecido.
hay nada que hacer. Y nosotros sabemos que en muchas partes el apóstol Pablo dice que él es el maestro, apóstol y predicador de los gentiles, ¿correcto? En eso estamos claros. Bendecido, entonces la unidad del Espíritu, ya tú sabes que cuando te pongo la unidad del Espíritu, Espíritu es doctrina, revelación. La unidad del Espíritu es creer, que hay un solo cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. No Israel, ¿correcto? El otro día escuché una enseñanza de un hermano colombiano, por cierto, que dijo que estaba hablando de los gobiernos, no sé qué estaba hablando, pero estaba hablando de gobiernos. El gobierno de Israel, el gobierno de las leyes humanas, el gobierno en el matrimonio, el gobierno, un montón de gobiernos estaba hablando. Y él dijo que teníamos que entender que el gobierno de Israel era lo mismo que la iglesia y la iglesia es lo mismo que Israel. No es lo mismo, bendecido. La iglesia es la iglesia, la cual no existía en el antiguo pacto. La iglesia es la iglesia, Israel fue Israel. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Israel fue el pueblo de Dios. Y ahorita están, ¿qué cosa? Endurecidos. No son ni parte de. Creemos que hay un espíritu. El Espíritu Santo, ¿correcto? Creemos que hay una sola esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Creemos que hay un solo Señor. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Creemos que hay una sola fe. Una fe en el Evangelio. Esa es nuestra fe. Por medio del cual recibimos la gracia, ¿correcto? Una sola fe en el Evangelio, y la fe es el medio para adquirir la gracia. Adquirimos la gracia. Una fe en el Evangelio, por medio de la fe adquirimos o recibimos gracia. Bendecido, un bautismo. ¿Cuál bautismo? Del Espíritu, ¿no? Correcto, hay otro. No son dos bautismos, es uno. Y en la unidad del Espíritu creemos que hay un solo Dios y Padre de todos. Entre otras cosas, ¿correcto? Entre otras cosas. Un solo Dios y Padre de todos. La unidad del Espíritu es creer que hay un solo cuerpo, la iglesia, que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, que hay una sola esperanza en Cristo Jesús, que hay un solo Señor, Jesucristo, que hay una sola fe, el Evangelio, por el medio del cual recibimos gracia, que hay un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, no del agua, porque entonces son dos. Serían dos, pero no hay dos, hay uno. Y creemos que hay un solo Dios y Padre de todos. Cuando termine de escribir, vamos a ir a Efesios 4:1, por favor. Efesios 4:1. Entre otras cosas, ¿correcto? Porque el Evangelio tiene más revelación que eso, pero esa es nuestra base. Y ahí terminamos. Bendecido, el Evangelio es algo diferente a todo lo que se conoce sobre la faz de la tierra, porque es celestial, ¿correcto? No hay manera de decirlo de otra manera. La revelación del Evangelio no es de este mundo, es celestial. Viene del cielo, revelado por Dios, por medio de su Espíritu, por medio de Jesucristo. También los que recibimos el Evangelio debemos de ser diferentes.
Porque hemos recibido algo fuera de este mundo. Algo que tiene un poder especial para transformar la mente y los corazones de los que reciben esta palabra. Por lo menos ese es el mandato que el Señor nos manda, valga la redundancia. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, él estaba preso en una cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Fuimos llamados por medio de algo celestial, el Evangelio. Mira el verso 2. ¿Cuánta falta hace esto hoy en día? Esta actitud. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Alguien por asunto de políticas me dijo el otro día: yo odio a tal cosa. Y se hace llamar cristiano y hijo de pastor desde que nació. Hijo de pastor, criado en una iglesia. ¿No ha leído esto, bendecido? No ha sabido lo que es la unidad del Espíritu. Porque nos manda el Evangelio a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes y soportando los unos a los otros en amor. Bendecid a los que os maldicen. Por eso te digo, el Evangelio es algo fuera de este mundo, dado a personas comunes y corrientes de este mundo, pero tiene que crear una transformación en nuestra mente y en nuestro espíritu. De lo contrario, el apóstol Pablo no nos mandara esto, bendecido. ¿Por qué el apóstol Pablo va a dar esta exhortación a nuestra vida si por medio de la palabra no podemos lograrlo? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Mira lo que dice acá, bendecido. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Sí, Señor. ¿En el vínculo de qué? De la paz. Y sigue lo que nos acabas de decir. Mira, aquí está, ¿ves? La unidad del Espíritu. Sí, Señor. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una misma, ¿qué cosa? Esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Gloria a Dios santo. Esa es la unidad del Espíritu, bendecido. ¿Cómo mantenemos esa unidad del Espíritu? Todos hablando una misma cosa. ¿Cómo hablamos una misma cosa? No yendo más allá de lo que está escrito en el Evangelio. Precioso. Sencillo, tenemos que ser obedientes a lo que ya fue revelado, bendecido. Si nos preguntan del Señor Jesucristo, vamos a las epístolas del apóstol Pablo. Si nos preguntan de la salvación, vamos a las epístolas del apóstol Pablo. Si nos preguntan de la predestinación, vamos a las epístolas del apóstol Pablo. Si nos preguntan del nuevo pacto, de la dispensación, de la administración, de la gracia del Señor, vamos a las epístolas del apóstol Pablo. Y por sobre todas las cosas, no tengamos temor en hablar la verdad, bendecido. Ya hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no vamos a agradar a los hombres, vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le agradamos a Dios y predicamos la verdad, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Edificamos a su iglesia. No la engañamos, porque ¿qué es lo que sucede cuando no hablamos la verdad? Terminamos engañando a la amada del Señor. Porque entonces estabas como Pedro, con miedo. Exactamente. Y Pedro se apartó de los de la circuncisión. Y después, ¿qué hacía, bendecido? Y es lo que te estoy diciendo ahorita. Él obligaba a los gentiles ¿a qué? A judaizar. Entonces, por miedo y no por estar firme en la verdad del Evangelio, ¿dañó a quién? A la iglesia de Cristo. Dañó a esos hermanos que estaban viviendo por la gracia del Señor, porque habían recibido la prédica y el pastorado del apóstol Pablo, y ahora entonces los estaban obligando ¿a qué? A circuncidarse. El que no guarda la ley de Moisés no puede ser salvo. El apóstol Pablo había dicho que con la fe en Jesucristo era suficiente. Entonces es lo que Pablo decía. Para nosotros hoy en día es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque es lo que él le recibió de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuese así, bendecido, si Gálatas 1, 11 y 12 no existiera, no fuese el apóstol Pablo.
Tan sencillo como eso. La autoridad aquí sobre la iglesia, la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Amén. Más nada que eso, bendecido. Más nada de eso. Entonces la unidad del Espíritu es algo que está escrito, es un llamado, es una exhortación del apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero ¿en qué vínculo? De la paz. De la paz. Mira, toda nuestra exhortación, toda nuestra doctrina tiene que ser con paciencia, tiene que ser con doctrina, tiene que ser con humildad, tiene que ser con mansedumbre y tiene que ser con paciencia. Porque hay veces no entra el mensaje, hay que tener paciencia. Poco a poco vamos llegándole a las personas que nos escuchan, bendecidos. Vamos a llegándole un poquitico a las personas que están rodeadas cerca de nosotros, familiares, hermanos, primos, cualquiera, bendecido. Porque tú sabes cuántas personas viven en falsas doctrinas, esclavizados a conceptos inventados por los hombres. Y no queremos eso, bendecidos. Como nosotros fuimos liberados de esta mala manera de interpretar la palabra, queremos también aclararle a otras personas esta maravillosa verdad de la gracia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Estamos bien, estamos claros.